Mateo capítulo 28 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Verso 6: no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid del lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Pueden tomar asiento, ya hemos orado. Usted también ha orado y le ha dicho: Señor, esta es mi necesidad. El día más especial de la vida. Ese es el tema en esta mañana. El día más especial de la vida. Bueno, hermanos, ¿cuál será el día más especial para su vida? ¿Alguien quiere decirlo? El día que conocieron al Señor. Iba a decir lo mismo. Bueno. Muy bien. Algunos el día de su matrimonio, otros el día del divorcio, otros el día del nacimiento de sus hijos, ¿cierto? Otros el día del bautismo. Bueno, hay días muy especiales, ¿cierto? Y yo quiero hablar de un día muy especial, el cual registra la Biblia. Y como dice la Escritura, el primer día de la semana, un domingo, como lo describe la Biblia, día en que la humanidad pudo ver el cielo más azul y más claro, con la iluminación más resplandeciente nunca antes jamás vista. El día de la resurrección de Jesucristo contrasta con el día de su muerte. Si bien es cierto, también fue un día muy especial para la humanidad, aunque este día fue un día gris. Mateo capítulo 27 y el verso 45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Contrasta ese día con el día de la resurrección de Cristo. Amén. El pasaje que acabamos de leer lo podemos encontrar escrito y descrito por varios evangelistas. Marcos lo escribe en el capítulo 16, Lucas en el capítulo 24, Juan en el capítulo 20. Pero debemos tener algo en cuenta, y es que nuestra sana doctrina debe estar fundamentada en tres aspectos. Número 1, la muerte. Número 2, su sepultura. Y número 3, la resurrección de Jesucristo. Si esto no lo tiene la doctrina, tenemos la doctrina medias. Y una doctrina medias no es una sana doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Pablo describe la resurrección como un momento excepcional, un momento muy importante,
y lo describe en la primera carta de los Corintios, el capítulo 15, dice de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque mira lo que dice el verso 3, si me ayudan en pantalla agradecería. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mira lo que dice: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y mira lo que sigue diciendo: y que fue sepultado. Pero adicional escribe: y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Y por qué saben que resucitó? Verso 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros aún ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo en ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces, mis amados hermanos y amigos, la doctrina fundamental parte de los acontecimientos importantes que tuvo Jesucristo. Nuestro máximo líder de esta iglesia se llama Jesucristo. El nombre más grande, que es sobre todo nombre, es el nombre de Jesucristo. Los fundamentos que nosotros tenemos y las bases doctrinales no las ha puesto cualquier hombre, las ha puesto Dios manifestado en carne, cual nombre es el nombre de Jesús. Amén. Pero miren, mis hermanos, partamos de algo importante y miremos la obra. ¿Por qué apareció así? Con la desobediencia del hombre. En Génesis el capítulo 3 y el verso 22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Verso 23: y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En conclusión, el hombre fue destituido de la presencia de Dios. Amén. El apóstol Pablo escribe en la carta de los Romanos el capítulo 5 de la siguiente manera, verso 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Verso 8: mas Dios, ¿cómo muestra su amor? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Entonces, mis amados hermanos, la obra de Cristo en el Calvario tiene una trascendencia sumamente importante. Nosotros lo celebramos porque sabemos la trascendencia que tiene su muerte, pero lo más importante de esto es su resurrección. Muchos líderes de iglesias, de denominaciones, de creencias, de religiones han muerto. Y eso tiene que pasar, porque la Biblia dice: está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero ¿sabe cuál es la diferencia de nuestro líder, si lo podemos llamar así? ¿Sabe cuál es la diferencia de nuestro Dios? Que nuestro Dios no se quedó en la tumba, sino que ha resucitado con poder y con gloria. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y sigue diciendo el verso 2 en la carta a los Romanos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, verso 14, reinó la muerte, escuche esto, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué significa esto? No había esperanza. ¿Qué significa esto? No había presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Había que hacer, como dice Hebreos, un sacrificio, otro sacrificio, 100 sacrificios, 1000 sacrificios por los pecados, pero gracias a su muerte tuvimos la necesidad, o más bien tuvimos la bendición de no tener más sacrificios, porque con un solo sacrificio fue necesario para el perdón de nuestros pecados. Amén. Gloria al Señor. ¿Y qué movió esto? El amor, que todo lo mueve. Muy conocido por todos, San Juan 3:16. Porque de tal manera, ¿qué pasó? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y muchas personas contradicen esto. Algunos dicen no hay amor, pero aquí dice que está todo el amor derramado en la humanidad. Algunos dicen no es necesario el Hijo, pero aquí dice porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Si no hubiese mandado a su Hijo, no hubiera salvación. Muchos dicen no hay salvación, pero ¿sabe qué dice la palabra? Sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces todos esos conceptos son derribados por medio de esta palabra. Y Pablo escribe a la iglesia en Éfesos el capítulo 2 y el verso 13 y dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, ¿cómo estábamos? Lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿Para cuántos es nuestra paz? Que de ambos pueblos hizo uno. ¿Y qué pasó? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados por ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mira lo que dice el verso 16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Éramos enemigos de la cruz de Cristo.
¿Sabía usted eso? Nosotros éramos enemigos de la cruz de Cristo. Nosotros no teníamos comunión con Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Usted algún día en el mundo sintió la presencia de Dios? ¿Cierto que no? ¿Algún día usted sintió el Espíritu Santo en su vida? Pero ¿cuándo pudo saber que la presencia de Dios existía? Cuando usted abrió su corazón, cuando usted abrió su mente, cuando usted permitió de que la gracia de Dios entrara en su vida. ¿Y sabe por qué pasó todo esto? Porque Cristo ha resucitado. Su muerte no es en vano, como muchos lo dicen. Su muerte no es para generar lástima, como lo hacen en el mundo y en la tradición. Cada año celebran los mismos sacrificios, como dice la palabra, que no pueden quitar los pecados. Y cada año resucita. Ahorita es que nació el 24. Y en 4 meses, plum, le clavan la lanza. No lo dejan ni crecer. En 4 meses ya está muerto. ¿Cierto que sí? Entonces mire lo que pasa. ¿Por qué? Porque la gente no entiende lo que la verdadera palabra le dice al ser humano. Y por eso nos perdemos las tremendas bendiciones que tenemos en Cristo. Esto era necesario. Muchas personas dicen, no, pero ¿por qué tenía que morir? Algunos se compadecen y como dijo por ahí un hombre, Señor, no vayas allá. Y lo tuvo que reprender, apártate de mí, Satanás. Ese pensamiento no está bien. ¿Sabe por qué? Porque Lucas el capítulo 9, verso 21 dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, pero adicional a eso, y que resucite al tercer día. Hermano, siéntase orgulloso de pertenecer a la iglesia de Jesucristo. No se avergüence, no le dé pena, que su Dios es un Dios vivo, que su Dios es un Dios fuerte, que es un Dios que tiene poder. Amén. La palabra de Dios lo describe. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Todo lo que Cristo vivió era necesario. Todo su sufrimiento, todo su dolor, fue humillado. Lo describe la palabra. Le crucificaron, rifaron sus vestidos echando suertes. Lo abofetearon, le tiraron escurpos, lo azotaron, lo humillaron, lo declararon pecador siendo inocente y no teniendo un solo pecado. ¿Ustedes han escuchado de los falsos positivos? ¿Sí sabe qué es un falso positivo? El primer falso positivo fue Jesucristo. ¿Sabía eso? ¿Sí? Mira lo que dice Mateo capítulo 28, verso 11. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero. Escuche esto. Dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros. Imagínense, hermanos. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. ¿Cómo le ocurre? ¿Cómo se les ocurre? Estando nosotros dormidos. ¿Sí se dan cuenta de lo que pasó? Les dieron platica y les dijeron, vea, si preguntan por Jesús, diga que se lo robaron, que nosotros estábamos dormidos. Ah, eso es un falso positivo. ¿Y sabe para qué? Para tergiversar la escritura y decir que no había resucitado y no, que lo robaron, lo escondieron, lo secuestraron, quién sabe dónde estará. Y dice, verso 14, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy.
O sea, hay muchos que todavía no saben ni creen que Jesucristo ha resucitado. ¿Cómo la ve? Preocupante. Pero hay una iglesia que sabe cuál es la verdad. Hay una iglesia que sabe que tenemos un Cristo que ha resucitado. ¿Y por qué sabemos que ha resucitado? Porque podemos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Alguien ha sentido alguna vez la presencia de Dios en su vida? Eso es maravilloso. Pero no solamente sentir la presencia, es tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero no es solamente sentir la presencia y tener la presencia, es que la presencia de Dios obra en nuestras vidas. Había que cumplirse una profecía. ¿Y sabe cuál es la profecía para que el día más lindo o más especial de la vida alumbrara? Isaías capítulo 53 verso 4. Y quiero que le ponga mucha atención, no lo lea como leyendo una revista, sino que se detenga un poco en algunos aspectos. Mire lo que dice el verso 4 en adelante. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Póngale atención a lo que voy a leer. Si usted lo tiene en la Biblia en la pantalla, le agradezco que lo haga. ¿Y qué más? Y sufrió nuestros dolores. Entonces tenemos, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Amén. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Escuche esto: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos ¿qué? ¿Es verdad esto? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él ¿qué? El pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca, escuche esto amigo, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca. ¿Recuerdan que fueron allá a juzgarlo? ¿Y qué dijeron? Lavémoslo las manos, porque este hombre no tiene nada en qué juzgarle. Mire, en muchas ocasiones hemos leído este valioso pasaje, ¿verdad? Pero me da la impresión que no le hemos extraído el valioso contenido y beneficio que tiene esto. Y estaba pensando en una situación que hace días me tiene inquieto, y es que cómo a veces hemos recibido la salvación. Amén. ¿Cuántos somos salvos? Y nos detenemos ahí y no vamos más allá. Quiero decirle que la salvación es completa. Si su espíritu está bien, su cuerpo también lo debe y puede estarlo. Y una de las situaciones que más aqueja a los creyentes son las enfermedades, ¿cierto? ¿A alguien le duele algo en esta mañana? ¿Algún dolor, cierto? ¿Alguna situación? Algunos no se pueden arrodillar a orar, ¿cierto? Algunos están en la transmisión porque no pueden venir al culto porque están enfermos. Algunos no pueden hacer muchas cosas, otros no le pueden servir al Señor porque la enfermedad no les permite. Pero yo quiero que usted en esta mañana se llene de fe. Necesitamos fe en esta mañana para que Dios y para que usted, por medio de su palabra, Dios haga una obra en su vida y usted reciba las bendiciones del Señor.
Mire lo que dice. Estaba leyendo, según la Organización Mundial de la Salud, existen, escuche esto, existen 18,000 enfermedades. 18,000. De las cuales nosotros podremos tener una, o dos, o tres, y algunos tendrán hasta 10, ¿cierto? Muchas enfermedades. Y existen también, ¿han escuchado enfermedades huérfanas? ¿Sabe cuántas enfermedades huérfanas hay? Según la Organización Mundial de la Salud, entre 6,000 y 7,000 enfermedades huérfanas. ¿Qué son enfermedades huérfanas? Que las tiene una persona y que nadie sabe qué hacer por esa enfermedad. Nadie sabe. No han recibido la cura, no la han inventado, no la tienen todavía. Pero yo sí sé quién la sabe. Mire, las enfermedades se clasifican como infecciosas, crónicas, genéticas, hereditarias, mentales. Hoy hay enfermedades mentales, ¿sabía usted? Hoy hay personas que están mentalmente enfermas, que padecen situaciones en su mente, en su cabeza, pensamientos negativos, pensamientos de suicidio, pensamientos de tristeza, pensamientos de abandono. Y todo esto, mi amado hermano, todo esto, hay uno que lo puede sanar. ¿Y sabe quién se llama? Jesucristo. Hay un doctor colombiano que escribió un libro llamado Las 100 enfermedades más frecuentes. Pero yo creería, y por supuesto él también lo hace ver, que son más de 100 enfermedades, como le dije ahora. Vamos a ver si de pronto usted tiene alguna. Mire, enfermedades infecciosas y parasitarias, tumores, enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de inmunidad, enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, trastornos mentales y del comportamiento, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades del ojo y sus anexos, enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades del sistema digestivo, enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo, enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo. ¿Cuántas enfermedades existen? ¿Cuántas de esas padecemos nosotros? ¿Cuántas de estas enfermedades no nos dan tranquilidad? ¿Cuántas de estas enfermedades nos tienen de pronto agobiados y entristecidos? Pero yo quiero invitarle en esta mañana de que usted se llene de fe y vuelva su mirada a la cruz del Calvario, porque la Biblia sigue diciendo, ciertamente llevó nuestras enfermedades. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue un espectáculo ni un show, como algunos lo quieren hacer ver. Lo que Jesucristo hizo en el Calvario, como dice la Escritura, fue la muestra de amor más grande de la humanidad. ¿Usted sabe por qué puede ser sano? Porque Él llevó nuestras enfermedades. Nosotros tenemos que ver a Cristo con fe. Y a Cristo con fe hay que mirarlo de la siguiente manera. Cuando la Biblia dice que llevó nuestras enfermedades, es porque todas las enfermedades se entraron en su cuerpo. Hay hermanos que dicen, hermano, se me va a estallar la cabeza. A Cristo también se le iba a estallar la cabeza. Hermano, tengo una hemorragia que no me para. Cristo también tuvo una hemorragia.
Permítame decirle algo y lo tengo que creer así. Si la Organización Mundial de la Salud dice que existen 18,000 enfermedades y 6,000 o 7,000 son huérfanas, Cristo también padeció 18,000 enfermedades en su santo cuerpo, y por eso Él tiene la autoridad para decir: Él llevó nuestras enfermedades. Aleluya. Sufrió nuestros dolores. Cada dolor que usted ha sufrido, por insoportable que sea, Él lo sufrió. Dicen que los dolores se califican de 1 a 10. Si alguno ha ido a la clínica del dolor, me puede corregir. Y el 10 es el máximo dolor. ¿Y sabe quién sintió el 10? Jesucristo tuvo el dolor máximo en su cuerpo. Los 9 puntos del dolor más comunes son espalda baja y alta, la pelvis, el abdomen, articulaciones, cuello, cabeza, músculos y pie. ¿Recuerda que Jesucristo fue sesgado en sus espaldas? ¿Recuerda que Jesucristo en su costado le fue traspasada una lanza? ¿Recuerda que en sus muñecas y en sus pies le fueron incrustados unos clavos? ¿Recuerda que en su cabeza le fue introducida una profunda y dolorosa corona de espinas? Él llevó nuestro dolor. Sufrió el dolor que usted sufre, hermano. Créalo que así es. Número 3, herido fue por nuestras rebeliones. Usted sabe que es una rebelión. Una rebelión es una desobediencia. Una rebelión es una oposición a Dios y a sus designios. Éramos rebeldes. ¿A alguien le gustaba aquí el evangelio? A mí no me gustaba el evangelio. ¿Alguna vez usted se levantó con ganas de ser cristiano? Qué rico ser cristiano. A mí nunca me gustó eso. Estos días yo decía: ¿cuántas veces nos tocaron la puerta? Después de cuántos 150 cultos usted vino a un culto, ¿cierto? Mire, éramos orgullosos. Nos sentíamos suficientes e independientes. Rechazábamos los mandamientos y las normas estipuladas por Dios. ¿Sabe qué significa eso? Significa rebelión. No estábamos de acuerdo con nada de lo que Cristo dijera. Pero ¿sabe qué? Como Él llevó nuestras rebeliones, también su misericordia nos ha cobijado, y podemos decir que el Señor nos ha perdonado. Número 4, molido por nuestros pecados. ¿Alguien ha molido algo? La mente de nosotros no alcanza a imaginar cómo quedó Cristo, y menos mal no alcanzamos a imaginar. Alguna vez escuché un testimonio de alguien ocioso que dijo: Señor, yo quiero sentir algún dolor de lo que existe, y casi se muere del dolor. Eso se llama ociosidad. Yo no quiero sentir lo que sintió en una uña. No. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Y yo lo creo. Verso 4, molido. Punto 4, molido por nuestros pecados. ¿Qué significa molido? Podríamos decir triturado. ¿Se imagina cómo quedó el Señor por nuestros pecados?
¿Se imagina si la cota inicial fueron puñetazos? ¿Se imagina si la cota inicial fueron latigazos? ¿Se imagina si la cota inicial fue una burla hacia él? ¿Se imagina si le escupieron su rostro y eso fue solo el comienzo? ¿Cómo habría quedado Cristo? Pero ¿sabe por qué lo hizo? Por amor a usted y a mí. Toda la repugnante inmundicia del pecado cayó sobre su cuerpo que no tenía pecado. Yo le hago una pregunta: ¿algún día usted ha metido la mano en una alcantarilla? Si alguien le dice: oiga, señora o señor, en esa alcantarilla hay 100,000 pesos, y usted dice: y los necesito, y dice: sáquelos, pero le quiero decir, la alcantarilla no huele a nada bueno, y la alcantarilla, el agua es negra y espesa. ¿Usted metería la mano allí? Usted dice: con un guante. No, con un guante no se puede. Con sus hermosas y delicadas manos tiene que meter la mano allá. ¿Sabe qué hizo Cristo? La palabra de Dios dice que desnudó su santo brazo. Toda la inmundicia. Yo le hago una pregunta, hermano: ¿usted qué siente cuando ve el pecado? ¿No le da fastidio? ¿No le da como repugnancia? ¿Cierto que sí? El pecado repugna. Pero quiero decirle algo: toda esa inmundicia cayó sobre su cuerpo. Por eso el único que sabe qué es perdonar se llama Cristo. Por eso Cristo es el que mira a las personas con amor, porque a Él le dolió. Él sí sabe lo que es el dolor. Mamá, su hijo puede ser lo que sea, pero a usted le duele. ¿Y sabe por qué le duele? Porque usted lo tuvo y porque usted supo el dolor. Y su hijo puede ser el peor hijo de la cuadra. No, el peor hijo de la cuadra no. El peor hijo de la ciudad no, tampoco. El peor hijo del país. Me viene a la mente una señora que tenía el hijo más peligroso de este país, y hasta el día de hoy esa señora lo defiende. Razón tiene, es su hijo, a ella lo dolió, ella lo crió. Es la única que sintió el dolor. Por eso Jesucristo sabe lo que nosotros sentimos. Por eso Jesucristo sabe lo que a nosotros nos duele. Por eso Jesucristo sabe perdonar. ¿Sabe por qué? Porque llevó todo el dolor sobre su cuerpo y absolutamente nadie lo puede negar. Y nosotros a veces vemos situaciones y somos osados en decir: ¿quién sabe si el Señor lo perdona? Pues déjeme decirle que el Señor sí lo perdona, porque a Él le dolió. Hermano, pero es que ese hombre es muy malo. Ese hombre hizo esto, ese hombre hizo lo otro. ¿Qué interesa para Él? Él llevó sus pecados. Él sufrió por sus dolores. Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, el capítulo 6 y el verso 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Mire la lista: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cómo la ve? ¿Estábamos en esa lista? Yo a veces pienso, y creo que lo he dicho en este lugar: la gente no nos quiere en el mundo. Está bien que no nos quieran, eso es bíblico.
Y la gente nos tiene fastidio y pereza. Y yo digo, si la gente alcanzara a imaginar lo que éramos nosotros, pero también pienso otra cosa, ¿qué tal si el evangelio no existiera? ¿Usted se imagina usted inconverso? Hermano, yo hubiéramos acabado con este mundo. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? La noticia de la cruz, verso 11. Y esto erais algunos. ¿Sabe qué? Ya habéis sido lavados. ¿Cuántos hemos sido lavados? ¿Qué se lava? Lo que está sucio. La Biblia dice que nuestras vidas, obras, eran como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Y no les explico para que no les dé fastidio, pero averigüe qué es. Y así éramos nosotros. ¿Y por qué no podíamos sentir la presencia de Dios? Porque estábamos inmundos y nuestro Dios es un Dios santo. Pero sigue diciendo, ¿ya habéis sido santificados? ¿Algún santo en esta mañana? Hemos sido santificados. Amigo, los santicos no los que llevan por ahí cargados. No, señora, eso no, ni huele, ni ve, ni oye, ni escucha. Eso es un muñeco. Los santos son los que viven en la voluntad del Señor. Y hemos sido santificados. ¿Sabe qué sigue diciendo? Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero usted dice, uy, me salvé, no estoy en esa lista. Gálatas capítulo 5, verso 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y ahí estábamos. Amén. Pero ¿sabe qué hizo la resurrección? Acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero si recibe el perdón del Señor, puede heredar el reino de Dios y su justicia. Número 5, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Alguien tiene paz en esta mañana? ¿Alguien puede arrodillarse a orar y confiar en el Señor y saber que el Señor lo puede escuchar? Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Sabe qué significa la paz? La paz significa que aunque yo tenga problemas y dificultades, porque seguimos siendo seres humanos, pero hay algo que nos dice, no importan los problemas. Hermano, tengo muchos problemas, ¿seré salvo? Pues ¿quién dijo que no? El mismo Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, no se preocupe, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ah? La paz significa que yo puedo tener un problema y puedo arrodillarme y decirle, Señor Jesús, tengo este problema. La paz significa que yo puedo tener una dificultad y puedo arrodillarme o puedo inclinar mi rostro a hablar con el Señor, puedo llorar y puedo decir, el Señor está conmigo. Eso significa la paz. Y Romanos el capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, ¿sabe qué dice? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados.
Si recuerda que Adán fue echado, si recuerda que Adán fue destituido, si recuerda lo que dice Romanos: no hay justo ni aún uno, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay nadie. Eso significa que absolutamente ni Adán tenía comunión con Dios, pero hoy por su muerte y su resurrección podemos entrar al lugar santo, al lugar santísimo, y poder tener comunión con el Señor. Usted dice: hermano, tengo problemas, pero usted puede tener paz. Usted ha venido con problemas en esta mañana, pero puede tener paz. Lo va a terminar de leer el texto. Mire lo que dice Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, no se le olvide, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien mire qué especial, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Usted se puede gloriar en la tribulación, porque las tribulaciones vienen. ¿Quién no tiene problemas? De seguro que muchos hoy tenemos problemas, pero lo más grande de esto es que tenemos problemas, pero también tenemos en quién confiar. ¡Aleluya! Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que si usted esta mañana ha venido con problemas, no se vaya con el problema, déjele el problema al Señor. Ay, hermano, es que si le contara el problema que tengo, no me lo cuente a mí. Bueno, yo la escucho. No le garantizo si se lo pueda resolver, pero hay uno que te puede dar paz en esta mañana, en el nombre de Jesús. Punto número 6. Por su llaga, ¿qué? ¿Fuimos qué? ¿El vecino qué? ¿El del frente qué? Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Usted cree que el Señor lo puede curar? Mire, quiero decirle algo. Cuando usted tenga una enfermedad, antes de tomarse una pastilla, arrodíllese. Y si no se puede arrodillar, parado o sentado, órele al Señor y confíe en esta palabra, y el Señor podrá hacer una obra poderosa en su vida. ¿Usted lo puede creer? No estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del Señor Jesús, que hizo su obra. ¿Alguien en esta mañana en algún momento ha estado enfermo y el Señor lo ha sanado? Y si no lo ha sanado esta mañana, lo puede sanar. Mire, estaba yo ya saliendo el COVID, ya había menos restricciones, y yo pasé invicto, o sea, no me dio COVID. Pero además de eso, tampoco es que yo fuera muy hermético en eso. Habían cosas que yo no creía, otras sí, y otras me cuidaba, y habían cosas lógicas, otras muy lógicas. El cierto caso es que cuando ya había más libertad, me dio esa enfermedad. Yo no soy de enfermarme mucho, pero esa sí me dio duro. Me noqueó y me mandó a la cama como 3 días, creo. Y resulta que había alguien, yo estaba muy enfermo, bastante, no me había visto tan enfermo en mi vida.
Y resulta que yo estaba enfermo y me vino alguien a la mente. Entonces, porque yo sabía, no sé por qué me di cuenta que esa persona estaba enferma. Hermanos, yo no tenía alientos, no tenía ganas. Yo no sé, los que les dio eso sabrán de lo que estoy hablando. El cuerpo pesado, la espalda dolorida, bueno, tantas cosas. Y yo en la cama. Y entonces me vino a la mente algo y yo dije, bueno, voy a llamar a esa persona. La llamé y me contesta la esposa y me dice, hermano, y la hermana estaba llorando y dice, mi esposo va para cuidados intensivos. Entonces yo estaba muy mal, yo no sé cómo me arrodillé en la cama. Yo me arrodillé y algo se me vino a la mente, Isaías 53. Isaías 53, Isaías 53. Entonces yo lo leí y yo dije, en este Isaías 53 pasó algo extraordinario, y algo extraordinario tiene que pasar. Y yo le dije, hágame un favor, póngamele en el oído a su esposo este celular y yo voy a orar con él. Hermanos, yo no tenía fuerzas, yo estaba pero bien enfermo, mal, estaba muy mal. Y entonces ahí como pude hice una oración creyendo en lo que dice Isaías 53. Pero sin más preámbulos, hermanos, para la honra y gloria del Señor, puedo decirles algo. Isaías 53 todavía tiene vigencia. Todavía tiene vigencia. La palabra de Dios es viva. Y si usted es un incrédulo, amigo, yo quiero decirle algo. Entonces, ¿ustedes cómo pueden explicar que la Biblia, que la escribieron unos hombres, me puede decir a mí que la Biblia es verdad? ¿Usted puede explicar eso, hermano? Claro que lo podemos explicar, porque hemos tenido experiencias que están escritas en la palabra de Dios. Hemos visto muertos resucitar. Hemos visto paralíticos levantar. Hemos visto los pecadores reconciliados con el Señor. Hemos visto el poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por eso sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso sabemos que Jesucristo ha resucitado, porque todos sus milagros hoy en día son vigentes. Ese es el poder que tiene la palabra de transformar al hombre. Y por eso dice Santiago el capítulo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Hay algún afligido en esta mañana? ¿Qué le dice a los afligidos? Haga oración. ¿Y a quién va a orar usted? Al Señor que llevó sus aflicciones y sus dolores. ¿Está alguno alegre? No siempre estamos alegres, pero cantemos alabanzas. Verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Hay algún enfermo en esta mañana que tenga fe? ¿Hay algún enfermo en esta mañana que pueda creer que el Señor todavía sigue obrando? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Escuche esto: el Señor lo levantará. Hemos orado por enfermos postrados en la cama y el enfermo se ha levantado. Aquí pueden pasar tres cosas, hermano, para que no se desanime. Número uno, o usted no tiene fe, o el que está orando por usted cree que es él el de la obra, o su enfermedad no es el momento de que sea sana.
Porque yo encuentro registros en la Biblia de personas que clamaron al Señor y el Señor no los sanó. Pero también encuentro en la Sagrada Escritura que hubo un hombre que le dijeron: oiga, usted se va a morir, arregle la casa, tienda la cama, si quiere compre ropa nueva, porque se va a morir, y vaya, despídase o llame. Y puso por el grupo de la familia: me voy a morir. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia no dice llame al doctor. No, la Biblia no dice que llamó al doctor. La Biblia dice que se volteó. Él no se arrodilló. Lo que pasa es que a veces somos místicos. Que si no es arrodillado, que si no es a las 2 de la mañana, que si no es en un ayuno, que si no viene el predicador bomba, que si no viene fulano, el reconocido de nombre, entonces yo no puedo ser sano. Pero ¿dónde dice eso? La Biblia me sigue diciendo que el sanador es Jesucristo. Él es el sanador. Y dice la Biblia que ese hombre volteó su rostro y comenzó a llorar y le dijo: Señor, tú sabes, Señor, bueno, son las palabras de él, las mías pueden ser otras, pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que cuando el hombre que fue a orar por él iba a la mitad del patio, le dijo el Señor: devuélvase y dígale que deje de llorar, que le voy a añadir más días. Es que así es que obra el Señor. Pero hay que tener fe. Hay que creer y hay que entender su divina y santa voluntad. No nos podemos preocupar por eso. Esta vida, este cuerpo le pertenece a Dios. Y uno quisiera ser sano. Yo en este momento tengo una hernia. Y eso sí le dije al Señor: Señor, lo único que le pido es, no quiero que me operen. Eso sí, no sé por qué, pero no quiero que me operen. Y oré mucho, y oré: Señor, no quiero que me operen, yo quiero que usted me sane. ¿Y sabe qué pasó? No me van a operar, pero todavía tengo la hernia. Y estoy tranquilo. Pero no me van a operar. Y me dijeron: no hay necesidad de operarlo. Y yo: cuídese así tan. Y yo: bueno, pero estoy tranquilo. El Señor me respondió. Ahí, cuando el Señor haga la obra. No hubo un hombre de Dios que dice: he orado al Señor ¿cuántas veces? Que quite de mí esto. La Biblia no dice que algunos historiadores, doctores de la Biblia, magistrados en yo no sé qué, dicen que fue esto, que no. La Biblia no dice que. Lo único que dice la Biblia es que el Señor le dijo: bástate mi gracia, no te voy a sanar, pero mi poder se perfecciona en la debilidad. Punto número 7. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya hablamos del pecado: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Cierto? Ya hablamos del pecado. Y quizás en esta mañana haya alguien que quizás esté metido en esos pecados. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Confiar en el Señor, pedirle perdón al Señor. Es que ¿sabe qué es lo glorioso del Evangelio? Que el Evangelio no es como el hombre. ¿Usted algún día ha ofendido a alguien y cómo le han respondido? O alguien lo ha ofendido a usted y usted ¿qué ha dicho? Deje y verá, él me va a buscar. ¿Cierto? Espere y verá. Yo esta me la saco, pero no me quedo con ella. ¿Usted se imagina donde el Señor fuera así? ¿Cómo sería eso, hermano? Digamos que usted la embarró con el Señor. Digamos, cualquier embarradita por ahí. Y usted dijo: hoy la embarré. Y
y usted viene aquí, Señor, Padre, ayúdame, y que el Señor le diga con voz audible, otra vez, ¿cómo se siente usted? ¿Usted volvería a buscar la presencia del Señor? No, hermano, no. Pero mire Dios cómo es de bueno. Mira el Señor cómo es de bondadoso. Aleluya. Ya voy terminando, mis hermanos. Colosenses el capítulo 2, verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. ¿Qué es algo completo? Que no le falta nada. ¿Usted le hace falta salud? El Señor le da salud. ¿Usted le hace falta fuerzas? El Señor le da fuerzas. ¿Usted le hace falta tranquilidad? El Señor le da tranquilidad. ¿Usted le hace falta perdón? El Señor le da perdón. Acuérdese, usted es un hijo de Dios. ¿Quién es su padre? ¿A usted no le duele cuando su hijo tiene los zapatos rotos? ¿Cierto? Y muchos padres dicen, no, tengo esta necesidad, pero el niño tiene los zapatos rotos. ¿A usted no le duele cuando su hijo tiene una necesidad? Y usted dice, no, me toca trabajar horas extras porque tengo una necesidad y necesito un dinero. Y usted se esfuerza por eso. Pero dice la Biblia, si nosotros siendo hombres malos sabemos hacer cosas buenas, cuánto más nuestro Padre, cuánto más nuestros padres. Amén. Amén. Mire lo que sigue diciendo, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Verso 13: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contraria a nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente. ¿Y qué hizo? Triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso nosotros tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Mire, hermano, ya para ir culminando, cuando usted venga a este lugar, no ahorre nada para el Señor. Amén. No ahorre una alabanza para el Señor. No ahorre una adoración para el Señor. No ahorre un amén para el Señor. No ahorre un gloria a Dios para el Señor. No ahorre una lágrima de agradecimiento para el Señor, porque yo creo que nosotros debemos estar agradecidos con Él. ¿Usted sabe para qué venimos a una iglesia? Usted sabe que para uno ir a la universidad necesita ir al kinder. Y si usted dice, hermano, es que a mí me da pena aplaudir, ¿y entonces qué vas a hacer en el cielo?
Hermano, es que a mí me da pena cantar. Entonces, ¿cómo vas a cantar en el cielo? Hermano, es que a mí me da pena que me vean arrodillado. Entonces, cuando veas al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces, ¿qué vas a hacer? Ah, hermano, es que es allá. Bueno, pero el Señor está pidiendo una alabanza acá. ¿Usted cree que el Señor es digno de nuestra adoración? ¿Alguien en esta mañana necesita conversar algo con el Señor? ¿Alguien necesita en esta mañana hablar con el Señor alguna situación que tenga ahí? Así es, hermana. Adore al Señor. Sí, Señor, así es, hermano. Su presencia está en este lugar.